Pues gracias al ajuste entre unos un poco rebeldes y otros que se han ajustado al tiempo, disponemos de 12 minutos para preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta en este momento en la sala. Si no, yo tengo preparadas algunas. Por favor, Quique. Yo quería preguntarle a Luis, Luis, ¿los de Murcia ahora van a dejar de drenar? Porque ¿tiene impacto esto en el colectivo murciano pediátrico? No te puedo responder lo que pase allí. Los hospitales tienen una dinámica propia muy, muy difícil. Incluso el nuestro, pues todo lo que ahora es así puede cambiar perfectamente cuando caen las personas. Porque lo que vemos, que es un cambio de un centro a otro, es también de una persona a otra, ya lo sabemos. El problema con estas enfermedades es depender de datos subjetivos y de la impresión subjetiva para tomar decisiones. Y lo que sería valioso, y eso todavía no lo tenemos, ni yo he conseguido saber por dónde tirar del hilo, tener datos objetivos para tomar decisiones para una evolución futura que no se puede prever quién se va a beneficiar, quién una estancia va a ser prolongada y quién no. Entonces allí tendrán su propia dinámica y no es tan fácil cambiar las dinámicas de los hospitales, sobre todo cuando son grandes. Vale, el doctor Jover. Y yo tenía una pregunta para Sergio. Estos datos que habéis mostrado, ¿tiene incidencia sobre la decisión quirúrgica? Es decir, como reconvertir parece que tiene poco riesgo, ¿se puede indicar por esto más gastroplastia vertical? Primero, se me ha olvidado comentar en la presentación, por falta de tiempo, que tradicionalmente esta cirugía de revisión estaba asociada a mayor número de complicaciones. Nosotros, por nuestra experiencia, hemos visto que las complicaciones son similares a la cirugía primaria, pero las indicaciones no cambian. O sea, al paciente hay que hacerle una cirugía de revisión cuando esté indicado, no porque las complicaciones sean menores o sean iguales a la cirugía primaria que cambiar las indicaciones. Las indicaciones son las mismas. Si el paciente tiene una falta de pérdida ponderal o tiene complicaciones por la primera técnica, se indica una segunda cirugía, pero las indicaciones no tienen por qué cambiar. Muchas gracias. Creo que habría una pregunta por ahí arriba. No, creía que habías levantado. Pues Luis. Una pregunta para Juan Carlos Rodríguez. No sé si me he perdido un poquito, pero ¿has notado diferencias en la microbiota en cuanto al pronóstico de la infección por COVID? Estos cambios en la microbiota se han certificado por edad y están relacionados con la edad del paciente o con otros factores que puedan condicionar no directamente la microbiota, sino claro, otros factores conocidos de gravedad como la edad, por supuesto. Claro, o sea, la potencia de este artículo es que lo hemos comparado con 75 variables clínicas, en las cuales también está la edad, igual, más. Y hemos visto una diferencia estadísticamente significativa entre determinados pacientes que tenían una serie de bacterias de los que no los tenían. Pero dentro de las variables clínicas, que son muchísimas, claro que está la edad, digamos, la morbilidad, una serie. Yo quiero aprovecharme que tiene el micro Juan Carlos para preguntarte, en las enfermedades autoinmunes, que somos las que nosotros manejamos, cada vez se habla más, ¿no?, de la microbiota. ¿Tú crees que podría tener utilidad de cara a predecir gravedad de una infección, por ejemplo, en un paciente inmunodeprimido, el testar este tipo de... esto que habéis hecho para COVID, ¿tendría aplicación para otras enfermedades? Hay muchísimos trabajos que lo relacionan con muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay que demostrarlo estadísticamente y hay que pasarlo a la clínica. Pero hay muchísimos trabajos que lo están estudiando en 1000 cosas. Yo creo que sí. El problema es que hay que demostrarlo. Vale, nos pondremos a ello. ¿Había alguna pregunta? Por favor, Bernat. También para Juan Carlos Rodríguez. ¿Podemos o puedes concluir que el análisis de la microbiota es un indicador no solamente de severidad, sino de riesgo de mortalidad? Y esa es la primera parte. La segunda parte es ¿cuánto tiempo tardas en dar esa respuesta? Claro, el problema es que estos son estudios de investigación y hay que pasarlos a la clínica. En el futuro lo que queremos diseñar es técnicas rápidas para poder hacerlo en 3 o 4 horas con los nuevos secuenciadores de tercera generación para que los datos sean aplicables en la clínica. Hoy día estos datos no son aplicables porque se tardan muchos días. Vale. Entonces es un tema de investigación que lo que hay que hacer es aportar datos para que luego se hagan técnicas rápidas. Los secuenciadores de tercera generación aportan resultados en horas.
Si eso de verdad se confirma, pues sí que podría ser útil clínicamente. Eso sería la siguiente línea de investigación. Gracias. Pásale el micro a Rodrigo, que está Yo muy tenía una preguntado. pregunta para Bernat. ¿Este tipo de terapias son aplicables a otra patología inflamatoria de alto nivel, como puede ser, no sé, una pancreatitis aguda o neumonía grave por otro germen? Vamos a ver, inflamatorias. En inflamatorias lo hemos utilizado en varias patologías y concretamente en el caso de la COVID tenemos una publicación también en Lancet de la segunda fase. La fase de complicaciones se beneficia de una administración de células mesenquimales. Y contestando a infecciosas, lo que es terapia celular de enfermedades infecciosas es un campo completamente nuevo. El uso de linfocitos T para parar un virus o un hongo, porque algunas de estas células también me dan positivo para Aspergillus, ¿no? Es algo que tiene, lógicamente, hay gente que tiene reservas por el miedo a la injerto contra huésped, ¿no? Pero en la práctica no hemos observado ninguna reacción adversa, ya más de 100 pacientes tratados, ninguna reacción adversa y resolvemos la linfopenia, la neumonía y también sería útil, por supuesto, para otras VIH y para fúngicas. En bacteriemias yo ahora mismo no tengo datos. Vale, mientras surge alguna pregunta, yo tenía una para Paola. Yo sí no entiendo nada de cirugía, pero si he entendido, estos resultados tan buenos que tenéis son debidos al esquema que vosotros seguís muy ágil, ¿no? En los trasplantados, que a mí me parece algo alucinante. ¿Esto es algo general? ¿O esto se hace en este hospital nuestro, pero Sí, a nivel nacional, a nivel internacional, es un esquema o sois vosotros pioneros? a ver, los protocolos de rehabilitación multimodal se desarrollaron hace años, pero se han aplicado siempre en otro tipo de cirugías, por ejemplo, la cirugía del colon, luego se han ido desarrollando para la cirugía del páncreas y demás. En la cirugía del trasplante no ha habido este desarrollo. Nosotros desde el principio pensamos que era un buen protocolo para aplicar a nuestros pacientes, hacerlo de forma diferente a como lo hacen el resto de España y el resto del mundo, porque tampoco lo hacen, pueden a veces aplicar algunos de los ítems, pues a lo mejor sí que los aplican en los pacientes, pero no lo completo, que es lo que en realidad es lo mejor. Si tienes un protocolo, aplicarlo de forma completa y tener que casi todos los pacientes puedan cumplirlo. No, en España no se hace y en el resto del mundo publicado tampoco no hay nada. Nada, pues ánimo a difundirlo porque los resultados son espectaculares. No sé si tenemos alguna pregunta más por aquí. Todavía nos quedan unos minutitos. ¿Tenemos alguna? Yo quería preguntarle a Juan Carlos Trujillo, a mí me parece fascinante, no sé dónde está. Me parece fascinante, igual me siento como muy perdida en ese mundo, pero el aplicar este tipo de tecnología de manejo, esto se puede hacer también no con datos tan gigantescos, sino a más pequeña escala, o no tiene sentido hacerlo con digamos, con datos más reducidos. Depende a lo que se refiera con datos reducidos. Evidentemente, si por datos reducidos entendemos pocas variables, pero mucha cantidad de datos, es posible, ¿vale? Aquí lo interesante, y lo estamos aplicando en varias dimensiones. Ahora, por ejemplo, una sesión de este trabajo ha sido incluir variables de laboratorio. Es decir, integrar y hacer un modelo que no solo tuviera en cuenta las comorbilidades, sino índices que los facultativos nos decían que eran relevantes según las analíticas que iban solicitando a cada paciente, según las comorbilidades que iban generando. Entonces, claro, cuanto más datos, mejores son las conclusiones, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que nosotros, yo agradezco el estar aquí porque llevamos tiempo ya trabajando y aplicando estas técnicas en salud en varias dimensiones. Estamos también aplicándolo, por ejemplo, a detectar de forma automática el trastorno de atención en niños a través de unos dispositivos computarizados de EEG, de seguimiento ocular, etcétera. Y ahora, por ejemplo, lo voy a comentar en la sesión anterior, tengo un estudiante de doctorado en el Hospital de Dublín haciendo una predicción de la calcificación de la carótida, sobre todo en estadios tempranos. Es decir, hay una potencia muy grande en el tratamiento de imágenes, por ejemplo, a intentar detectar
antes de que la imagen muestre que hay, por ejemplo, una calcificación, si hay algunos otros factores previos que pueda el modelo, como ha hecho con los datos del COVID, de forma automática clasificar a un paciente con un riesgo y un tanto por ciento antes de que esa enfermedad aparezca. Porque yo creo que en varias dimensiones, pero nosotros lo que intentamos es trabajar con datos y son los expertos los que nos tienen que decir, bueno, pues ustedes son los que nos tienen que decir, mira, pues sería interesante poder anticiparme a este diagnóstico por el riesgo que conlleva si yo puedo detectarlo antes de que a mí las pruebas de forma fehaciente me lo muestren, pues estos modelos tienen capacidad. Y lo que usted ha dicho, evidentemente, es muy interesante alimentarlo con muchos datos, ¿de acuerdo? Datos de historial clínico, de pruebas de laboratorio, de variables socioculturales si se tienen. Cuanto más variables, mucho mejor, porque podemos eliminar el sesgo y los resultados del modelo son con mayor precisión, como he De mostrado. acuerdo, muchas gracias. No sé. Pues yo tenía una última pregunta, no sé dónde está Judith. Este desde aquí. Bueno, me ha encantado lo que has presentado, me parece además como aparentemente tan sencillo. Y ahora qué, ahora que habéis encontrado esta herramienta, esto, ¿qué vas a hacer con tus hallazgos que me parecen Bueno, increíbles? muchas gracias porque le haya gustado la presentación. Bueno, pues ahora este nomograma dinámico de predicción de riesgo de apendicitis complicada está disponible online para que sea usado a nivel mundial. No sé si se podría plantear a lo mejor algún estudio. No hemos, o sea, esto es lo que hemos encontrado y de momento no hemos planteado nada. Simplemente está disponible online para que pueda ser usado, quizás su difusión y no sé, su difusión más amplia, hacerlo que se difunda más ampliamente para ver si realmente, bueno, no sé si se podría estudiar, si realmente tiene un Hombre, impacto, igual merece la sobre pena todo. hacer un estudio doble Sí. ciego, ¿no? Para Sí, quizás se validar. podría plantear, sí, y ver sobre todo su aplicabilidad interesante. en los países, bueno, pues esos que no tienen todos los recursos que tienen los países desarrollados al final. Muy bien, muchas gracias. Gracias.